cumplen 10 años y parece que fue ayer. Hablaba fuera de micro ahora con ellos, que es desde luego un privilegio el poder hablar sobre el gran hijo de ficción que nos hizo ver las series de otra manera. Cómo linkó el diente a temas de actualidad y que parece mentira que no se han ido nunca porque siguen sucediendo. Ellos son Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, que celebran el 10º aniversario de Crematorio, una de las series más maravillosas, espléndidas, con un nivel de tensión que va más en cada capítulo y que cambió la manera de hacer la ficción para televisión, en este caso para Movistar Plus y que es una maravilla. La maravilla y la sensación de alegría que yo tengo ahora mismo quizás no se las pueda transmitir con palabras, pero si supieran cómo me siento por dentro teniendo este privilegio de hablar con dos monstruos como Alberto Sánchez Cabezudo y Jorge, es un placer. Hermanos Sánchez Cabezudo, muy buenos días desde el sur de España. Muy buenos días, vaya días. presentación. Muchas gracias, joder. Ahí mira, los pelos como escarpias nos han dejado, de verdad. Dios mío. Gracias, en serio. A ningún esqueleto del crematorio se los ponen igual de punta, los pelos. Oye, parece que fue ayer, chicos, este 10º aniversario. Uno echa la mirada hacia atrás y la verdad que es que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? La verdad que es que además todo va tan rápido, quiero decir, sobre todo en la ficción española. Es verdad que cuando se hizo Crematorio quedó un poco parado ese impulso de esas nuevas series que íbamos a empezar a hacer todos, porque yo creo que llegó la crisis y entonces tuvimos ese parón, pero si te fijas, los últimos 3, o sea, Netflix ha llegado hace 3, 4 años y parece que llevamos 10 años con este subidón de series de muchísima calidad y de todo tipo y sobre todo españolas, ¿no? Que además están viajando y que están triunfando en todos los sitios. O sea que la velocidad es tan rápida que sí, que da como cosa mirar hacia atrás y decir, ostras, si han pasado 10 años y en realidad parece que fue ayer. Han pasado esos 10 años de una serie que cambió la historia y cuando pasa tanto tiempo y miráis el producto que hicisteis, además tan cercano a la realidad y que seguimos viendo, por desgracia, cada día que encendemos las noticias en televisión, ¿erais conscientes de lo que teníais entre manos y de cómo podía cambiar la manera de hacer ficción? A ver, uno no anticipa que las cosas van a tener un resultado y no debe ser así. Y mejor que no, pues si no te quedas con... Pero sí es verdad que lo que se nos ofrecía en ese momento era la primera serie de un canal de pago. Ya de entrada eso imponía, porque decías, pues claro, ya conocías las series que se estaban haciendo en el cable americano y que nos fascinaban. Pues aquí hay un canal de pago, ¿será que podemos ir por esta vía? Es decir, nos abrieron una serie de puertas que no es que anticipáramos que la serie fuera a ser lo que al final fue, sino las oportunidades que se nos ofrecían. Y sí teníamos la sensación de estar haciendo cosas que por lo menos de esa manera y a ese no se habían hecho hasta el momento, ¿no? Entonces, más, yo diría responsabilidad, pero yo diría más bien inconsciencia. Es como, mira lo que nos dejan hacer y vamos para adelante. Yo creo que no hubo una reflexión más allá. Porque además fue aquello, ¿no? mucha valentía por parte de Fernando Bobaira, el productor, y por Canal Plus, para hablar de este tema, ¿no? También era un tema que no era tan evidente. Hablar de nosotros mismos, que la primera serie o la segunda, porque estaba la de Jorge Sanz, hablase en esos términos de la corrupción y no era tan evidente, y yo creo que fue muy valiente. Nosotros ahí tiramos para adelante como venga, hay que aprovechar esta oportunidad que nos ha tocado por suerte a nosotros y fue una gozada, la verdad. Por desgracia, la sociedad, desde luego, lo pone muy fácil a los creadores, ¿no? Cuando se trata de hacer ficciones tan reales, ¿no? Bueno, es que... Es nuestro trabajo. Nosotros vivimos del telediario. De pensar lo que está pasando y hay series que no, pero bueno, en este caso hay que decir que la idea de sacar de una serie es de Fernando Bobaira. Insisto, él lee la novela. Chirves hablaba sobre ello desde la literatura, tiene una distancia que te permite una reflexión
que es para tus lectores y que a lo mejor no está en los medios directos, pero quien la pone encima de la mesa es una serie de televisión en ese sentido, ¿no? Y Fernando Bobaida vio que ahí podía haber algo. Y además, yo creo que a la novela le vino bien en la medida de que Chilvers era un autor enorme, que casi era más conocido fuera que dentro de España. En ese sentido, cuando yo creo que la serie le ayudó a eso, ¿no? Pero en el sentido que hablas de la realidad, lo que nos puso delante, lo impactante es que Chilvers la cogió casi antes de que realmente tuviese esa lo que dices tú, ¿no? Ahora lo vemos mucho en los telediarios, etcétera, pero Chilvers escribió la novela en el 2007 y fue como el primero casi que empezó a hablar a nivel creativo, a nivel desde la literatura, de toda esa otra España que empezaba a salir en los periódicos, pero que realmente él sacó y, como él decía, él escribió un ajuste de cuentas generacional con esa España. Y luego quien ve la serie es Fernando Bobaida, entiende que ahí hay una posible serie, nos la encarga la adaptación y luego una cadena que, como te decía, apuesta, que no es evidente, ahora lo vemos muy claro, pero había que apostar por hacer la ficción que estaba triunfando en las cadenas en abierto. En ese momento las grandes series de Antena 3 estaban haciendo, en las que, por ejemplo, yo he trabajado también con Bambú durante mucho tiempo, eran series que hacían 4 millones de espectadores y que tenían realmente un objetivo de público muy claro, y la cadena de pago tenía que diferenciarse en esa medida y había que ser valiente para plantear ese tipo de ficción que sabes que no va a estar abierta al gran público, ¿no? Y bueno, pues eso, como decía Alex Martínez Roig, mucha gente valiente que apostó y bueno, ahí nos partimos el cobre los demás. Además que el formato que hicisteis, ¿no? Porque cambiaba muchísimo lo que es el convencionalismo de ficción que hemos tenido en este país, con episodios súper largos, ¿no? Y aquí era medido, esto es lo que hay, señores, y nada más. O sea, una manera en la que el público, además, creo que se ha debido de adaptar, porque siempre se ha tenido esta manía de alargar los episodios, que a mí personalmente como espectador me ha parecido horrible durante muchísimos años y episodios súper largos. ¿Esta manera de hacer la ficción, decidisteis cambiarlo o venía de antes, de otros lugares? Yo creo que era la propuesta por venir también de una cadena de pago, ¿no? Además, yo creo que España era un país raro en ese sentido, que en otros países no había ese prime time de 70, 90 minutos y hacer series de 70, con lo cual yo creo que éramos la excepción. Y evidentemente cuando una cadena de pago salió dijo, bueno, esto tenemos que irnos ya al formato internacional, estándar, y en el que además lo que dices tú, ¿no? Fíjate que ahora ya los capítulos duran 35 minutos, 41, cada vez vamos a los huesos y a mandar... Pero además te generan el interés y luego te ves 5 seguidos, o sea, a lo mejor son más cortitos y entran mejor, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que la apuesta fue lo que todos estábamos esperando, y cuando lo hizo una cadena de pago, evidentemente fue ahí, ¿no? Y incluso en los temas también, ¿no? Quiero decir, no tenías que contentar a la publicidad, y lo que realmente querían era una serie que llegase a esos baremos un poco de calidad que veíamos en otros sitios. Oye, han pasado ya muchísimos años, evidentemente, a la hora de adaptarlo con ese elenco, pero ¿todavía os recuerda el elenco con palabras de cariño, imagino, por esta ficción? O sea, Alicia Borrachero, Juana Costa, Vicente Romero, estoy acordándome de memoria, Pau Durá ¿no? Sí, hemos vuelto a trabajar con ellos, de hecho, también. ¿Y qué recuerdos tienen? No sé si todavía cuando habláis con ellos se les viene a la cabeza, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo esto? ¿Cómo cambió nuestra vida? Es que la relación es muy continua, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, con Alicia he hecho una serie después, Bajo Sospecha, nos vemos, con Pau hemos mantenido muy buena amistad, con Vicente también. Vicente venía de mi peli también, de La Noche de los Girasoles, es decir, es gente que son actores con los que hemos trabajado habitualmente. Pau nos deja sus guiones, que está ahora rodando su segunda peli. Mantenemos mucha relación con ellos, la verdad, porque
yo creo que para todos fue un momento muy especial, Crematorio, por lo que significó la serie y lo que significó para todos en ese sentido. Juana, o sea, en general no tenemos cena recordatorio, pero bueno, estas cosas... Pero ahora después de la pandemia va a haber que, y del 10º aniversario va a haber que hacerlo. No es como en los colegios que quedamos 10 años después y hacemos uno. No, es más normal, nos vamos cruzando en la profesión y bueno, tenemos con muchos de ellos, con Pepe pues desapareció y yo tenía una enorme amistad con él porque el trabajo con él fue muy estrecho, fue casi de un socio. Como actor, él tomó una responsabilidad, no solo el personaje, sino de toda la serie. Él creía mucho en lo que estábamos haciendo y tomó mucho peso a la hora incluso de coordinar actores, de generar cenas, por ejemplo. Organizaba cenas para que habláramos de cosas y él se implicó muchísimo, muchísimo y es uno de los grandes socios a los que le debemos Crematorio, ¿no? Y sí, bueno, hablamos, bueno, no sé, hay veces que estas cosas cuando pasan, nos pasan a muchos, no hace falta hablarlas. Hay algo que surge en ese momento y está implícito en la relación que desde entonces tienes con ellos, ¿no? Entonces se genera una complicidad que no hace falta volver a hablar de ello, pero que existe desde entonces, ¿no? Repasando todos estos años de evolución, no solamente de Crematorio, sino de todos los demás proyectos chicos que han ido viéndose poco a poco, ¿tenéis la sensación de que la serie y el cine se retroalimentan o al final se ha convertido esto en una carrera de fondo a ver quién está ahora más por encima de alguien? Lo digo por el excesivo, entenderme cuando digo excesivo, a bien, de tanto nivel de producción, de ficción que hay, que se ha mejorado muchísimo. ¿Se ha convertido un poco en carrera de fondo o creéis que están equilibradas y las dos se tienen que retroalimentar? Cine y televisión, dices. Bueno, no lo sé. O sea, los formatos se han difuminado bastante en la medida en que antes incluso era o pelis o series. Y ahora están las miniseries de 3. De repente hemos reinventado las películas, porque de repente vemos películas en Netflix y todo ha quedado reducido a algo que ya lo hablábamos cuando empezábamos con esto, era la posibilidad de que cada historia escogiera su formato, que hay igual que en la literatura, hay historias que son más novela corta, otras que son grandes sagas, otras que son poemas, y yo creo que ahora mismo las historias realmente pueden escoger su formato. Hay algo que tiene que ver con el romanticismo del cine que los que nos gusta el cine queremos que no se pierda y queremos que no se deje de ver en salas de alguna manera porque es lo que nuestra historia, nuestra educación emocional y sentimental ha tenido, ¿no? El acudir a las salas a ver cine es lo que hemos mamado y lo que nos ha alimentado. Entonces, verlo solamente en las pantallas de televisión, pues hombre, es una pena, pero es verdad que ahora vemos, por ejemplo, cómo las pantallas, lo que tú decías, cómo se alimentan, conviven. Yo fui a ver El Irlandés al cine, porque podía verlo en Netflix, pero quise ir a verlo al cine y creo que hay mucha gente como yo que le pasa lo mismo. Entonces, bueno. Y ojalá ahora, después de la pandemia, yo espero que haya un movimiento de vamos a ir al cine, vamos a socializar y a compartir eso, porque yo creo que también hay muchas ganas de ver, ¿no? De salir y tener esa experiencia, como dice Jorge, ¿no? El ir con tu hijo al cine o con tus amigos. Yo espero que eso es algo que siga, claro. Yo soy un poco como Garcilaso de la Vega cuando veo una película, una ficción, ¿no? Me meto en mi paraíso bucólico, por así decirlo, y se echa de menos ese sentimiento, ¿no? De deseo, de esperanza, de volver a hablar con los amigos, qué es lo que te ha parecido, que hay que ver que no para de toser. Mira, eso es una cosa que agradezco de la pandemia. Las toses y estas cosas en mitad del espectáculo. Al hilo de esto, desde luego... no sé, porque siempre hay una corriente y os quiero preguntar en ese sentido de, parece que todavía hay un poco de recelo a la hora de cuando las plataformas realizan películas, por ejemplo, en países internacionales, ¿no? Ahora que Netflix está en auge con tantas películas que se van a presentar al Oscar, pero parece que todavía hay un poco de recelo, ¿no? Cuando las plataformas crean sus propias ficciones. No sé si es por un excesivo nivel de romanticismo, ¿cómo lo veis vosotros? Lo que hay, que quiero decir que vamos a donde vamos y al final lo que cuenta son las historias de los creadores y además que hemos demostrado incluso ese miedo que podía haber hacia los algoritmos, ¿no? De que las ficciones estuvieran marcadas por una máquina que dijera lo que hay que ver, lo que hay que no ver. Todos son
ciclos y etapas, y al final lo que no puede prever la máquina precisamente es esa cosa que identifica como algo especial y que hace que tú veas una película y no otra. Eso es humano. Y eso lo estamos viendo precisamente en que para diferenciarte de todas las series o películas que estás viendo en una plataforma, las más especiales son las que llaman tu atención, tienes que destacar, y eso es puramente humano. Eso habrá fórmulas de éxito que, bueno, podrán funcionar más o menos, pero al final quien marca la tónica es la brillantez en la exposición, en la autenticidad de alguien que cuenta algo, y como cada creador en su época se trata de contar lo que te toca y de llegar a quien va dirigido ese mensaje, que es el espectador. Entonces, es verdad que el cine es algo romántico y no hay que perder, pero al fin y al cabo tenemos que contarnos a través de un canal, y el canal que nos ha tocado es este, aprovechémoslo, y si el canal oportuno es el cine en la pantalla, pues no lo perdamos tampoco, pero lo importante es que nos sigamos contando y que sigamos teniendo la libertad de hacerlo, en ese sentido, y que no se coarte de alguna manera, y que sigamos teniendo cosas que contar y una forma de llegar a quien tiene que escucharlas. Los hermanos Sánchez Cabezudo, siempre que se pregunta esto, nadie da rienda suelta a lo que se está preparando, porque ya sabes que las cosas de Palacio van despacio, pero ¿qué tenéis entre manos? Próximamente veremos algo nuevo, imagino, ¿no? Pues estamos en ello. La verdad que tenemos varios proyectos y estamos cerrando, y ojalá en breve podamos contar algo. Pero es verdad que no siempre escogemos, o casi nunca, la verdad, los caminos más sencillos. Es decir, que muchos de los proyectos que planteamos a veces son complicados de montar, y es verdad que hasta ahora hemos compaginado nuestras propuestas con trabajos para otras productoras, lo que también alargaba el hecho de que sacáramos proyectos propios, y esta vez, a raíz de la zona, precisamente, pues hemos querido reforzar nuestra productora, Cubic, desde la que estamos generando varios proyectos, de tal manera que no volvamos a tener periodos tan largos, sino que y cada vez que acabemos un proyecto no tengamos que volver a empezar de nuevo, sino tener proyectos los que vamos moviendo, y según vayamos cerrando poder ir solapándolos de alguna manera, ¿no? Ese es un poco el objetivo que tenemos ahora, pero te aseguro que no es por falta de proyectos y de cosas interesantes que, bueno, que se están moviendo. Tenemos aviones en el aire que esperamos poder aterrizar en breve. Para acabar, chicos, quiero que seáis sinceros cada uno individualmente, aunque os compenetréis con esto de trabajar en grupo, que imagino que será una historia de amor-odio, como todo hermano, como yo con mi hermano mayor, que tenemos nuestras maneras de ser cada uno. Pero, ¿qué proyecto le gustaría a Alberto y a Jorge individualmente llevar a cabo algún día? No sé si sobre alguna temática o algún aspecto de la ficción, documental. No sé si hay algo con lo que soñáis en el futuro. Pues mira, una cosa con la que todavía que hemos pensado, pero que no pero compartimos, ¿eh? y que de hecho no estamos haciendo ahora, es hacer un proyecto de ciencia ficción, realmente del espacio, o algo así, que realmente por presupuestos, por temáticas, quizás no es lo que estamos trabajando, pero que alguna vez hemos dicho, estaría guay alguna vez hacer un proyecto de ciencia ficción y meternos en ese jardín. Por lo demás, la verdad que lo que estamos haciendo nos mola mucho. Bueno, hay otra cosa en la que otro charco en el que quedó pendiente en Crematorio que nos gustaría meternos, que es la política. Nos gustaría contar Moncloa por dentro, que creo que no se ha hecho, pero con todas las consecuencias. Creo que esa serie de política es algo que nos lleva apeteciendo mucho tiempo, y no encontramos el proyecto, o hemos metido parte en proyectos que estamos haciendo y al final no podemos seguir por ahí y tal. Y luego una cosa que siempre está pendiente, en mi caso, si es el volver a dirigir un largometraje, que es algo que queda pendiente desde La noche de los girasoles, y que siempre ha habido una serie por medio. Aunque siempre ha habido un proyecto de largometraje encima de la mesa, siempre ha pasado una serie por delante, por lo que fuera. Y ese es otro de los objetivos que, bueno, que sigue ahí, que a mí personalmente me apetece retomar, y que, bueno, lo guardo también para un momento en el que puedas dedicarte a una cosa como más pequeñita, más recogidita, y que puedas mimar mucho, ¿no? Pues Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, ha sido un verdadero privilegio desde Butaque Butacón de la FM Radio poder hablar con vosotros sobre este 10º aniversario, que os cantaría cumpleaños feliz, encantado de luego, porque es celebrar 10 años de un
producto que sigue en la mente de muchísimos espectadores, es algo que muy pocos pueden hacer, vosotros lo habéis logrado, y que estoy deseando que ese crematorio sea un verdadero incendio de ideas culturales con el que nos sorprendáis en el futuro, de verdad. Os mando un fortísimo abrazo, chicos. Pues muchísimas gracias, otro grande para ti y aquí un estamos para cuando queráis. auténtico placer hablar Un contigo. placer.